Nosotros somos el equipo conformado por Rosalinda Riquelme, Vivani Avendaño, Misael Vela y Alberto Carvajal. Y en este tema hablaremos un poco sobre bacterias, protozoos, algas, virus, hongos y helmintos. Esperando este video sea de su agrado y también esperando que la información sea clara y concisa. Y a continuación daremos a conocer un poco de las características de estos microorganismos. Los helmintos. Los helmintos son gusanos que se encuentran en el intestino y en ciertos órganos como hígado, músculos, cerebro y pulmones. Estos producen huevos que son expulsados por medio de las heces. Su tamaño puede llegar a variar, ya que miden desde unos milímetros hasta más de 10 metros. Los helmintos incluyen dos clases. La primera clase son los platelmintos. Los platelmintos son gusanos de cuerpo plano. Estos se dividen en dos, llamados céstodos y trematodos. Los céstodos no poseen organelos especializados. Las proglótides muestran una movilidad muscular. Estos son hermafroditas. Los trematodos no poseen organelos especializados. Tienen una movilidad muscular dirigida. Pueden ser hermafroditas o de sexos separados. La segunda clase son los nematodos. Los nematodos son gusanos cilíndricos que tienen sexos separados. Su cuerpo está recubierto por una cutícula. Su tubo digestivo es completo. Inicia en la boca y termina en el ano. Su boca está rodeada por 3 labios, salvo los uncinarios. Estos presentan una cápsula bucal con elementos cortantes. Pueden ocasionar múltiples traumas en la mucosa intestinal. Las algas. Las algas son un grupo de organismos acuáticos con metabolismo autótrofo que presentan como pigmento fotosintético primario a la clorofila, característica que comparte con las plantas superiores. La mayoría de las algas son unicelulares y microscópicas. Algunas algas marinas son pluricelulares o macroscópicas y pueden llegar a medir hasta 30 metros de largo. Estas también pueden ser encontradas en cualquier lugar que provea la suficiente luz y humedad. Son abundantes en el mar, lagos, ríos, sobre piedras, cortezas de árboles y en lugares húmedos. Producen el 30% de oxígeno, son una fuente importante de alimento, y algunos géneros de algas viven en simbiosis con hongos. Organización celular. La organización celular que presentan las algas, con excepción de los representantes de las algas verde-azules, es de tipo eucariótica, es decir, presentan un núcleo delimitado por una doble membrana, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplásmico, complejo de Golgi y lisosomas. Niveles de organización. El nivel de organización se define como el grado de complejidad morfológico y fisiológico de un organismo. En las algas reconocemos diferentes tipos de organización, comenzando desde el nivel unicelular, que es el más sencillo, hasta el pseudoparenquima, que las algas pardas es el más complejo. Los niveles de organización pueden ser clasificados de acuerdo al incremento en complejidad estructural, como se muestra en el siguiente esquema. También hay algas semejantes a plantas, formadas por muchas células, o a veces sin diferenciación, y otras veces con diferenciación. Las algas pueden reproducirse por dos vías: la sexual, que en el caso de las algas verde-azules es típicamente fisión binaria y en otras algas unicelulares es mitosis, y la sexual, en donde podemos observar oogamia, isogamia o anisogamia. Movilidad: uno o más flagelos. El número, tamaño de los flagelos y su localización ayuda a su clasificación.
La mayoría de las algas multicelulares no son móviles. Enfermedades producidas por algas. Puede decirse que las algas no son patógenas. Sin embargo, algunas que componen el plancton poseen toxinas extracelulares que afectan peces y otros animales, incluyendo al ser humano. Los protozoos. Los protozoos son células eucariotas, simples organismos cuyas células tienen membrana nuclear. Estos pertenecen al reino animal, ya que son móviles y heterótrofos. Algunas de las características son las siguientes. Son pequeños organismos unicelulares. Algunos forman colonias con pocos o numerosos individuos, todos iguales. Pueden ser sin simetría o con simetría bilateral, radial o esférica. Su forma celular generalmente es ovalada, alargada, específica u otra. En algunas especies contienen núcleo diferenciado, único o múltiple, así como otras partes estructurales como por ejemplo los organulos. Su locomoción es por medio de flagelos, pseudópodos, cilios o movimientos por la propia célula. Algunos contienen cápsula o testas. Muchas especies forman quistes o esporas resistentes, para así poder sobrevivir a las condiciones adversas o para la dispersión. Son comensales, motulistáticos o parásitos. Su nutrición puede ser muy variada. Los holozoicos son aquellos que se alimentan de otros organismos como bacterias, levaduras, algas y otros protozoos. Los saprofititos son los que se alimentan de sustancias disueltas en su medio. Los saprozoicos son los que se alimentan de animales muertos. Y los holofíticos, también conocidos como autótrofos, es decir, que producen su alimento a través de la fotosíntesis. Entre las principales características de las bacterias está el que son seres unicelulares procariotas, es decir, que están formados por una sola célula, la cual carece de núcleo y mantienen su ADN libre en el citoplasma, a diferencia de otros seres vivos, en los cuales sus células tienen un núcleo bien definido, el cual alberga su ADN. Una característica de las bacterias es su forma, ya que se clasifican de acuerdo a ella, puesto que si es esférica reciben el nombre de cocos, si tiene una forma espiral se denominan espirulos, y si tienen forma de bastón se denominan bacilos. Otra de las características de las bacterias es que su pared celular poseen flagelos, los cuales se utilizan para desplazarse. Algunas bacterias pueden generar su propio alimento a partir del proceso fotosintético. A estas se les denomina autótrofas, a las que se alimentan de sustancias orgánicas producidas por otros seres vivos se les denomina heterótrofas, y a las que se le conoce como quimiosintéticas son aquellas que a partir de reacciones químicas de sustancias inorgánicas obtienen la energía necesaria para vivir. Existen bacterias que requieren el oxígeno para poder vivir y son denominadas aeróbicas, y aquellas que no requieren de oxígeno para vivir, que se denominan como anaeróbicas. Muchas bacterias son agentes patógenos, es decir, son microorganismos que son capaces de producir enfermedades en otros seres vivos, incluso la muerte, pero existen algunas que son benéficas para la vida, incluso necesarias. Las bacterias son las encargadas de descomponer la materia orgánica en sustancias que pueden ser absorbidas por el suelo y convertirla en nutrientes que las plantas pueden absorber, siendo la parte final e inicial del ciclo de la vida. Los virus. Los virus son una unidad infecciosa microscópica acelular que solo puede multiplicarse dentro de otra célula. Carecen de metabolismo propio, son parásitos por excelencia. Infectan todo tipo de organismos, desde bacterias, animales, plantas y seres humanos. Están compuestos por una cápside que a su vez está compuesta por muchos capsómeros que son proteínas. Dentro de esta cápside se puede encontrar el ADN o ARN. También tienen espigas que son glicoproteínas.
y una envoltura que son lípidos. Características generales de los virus. Son sensibles a la corriente eléctrica y se puede aislar por electroforesis. Miden de 10 a 300 milimicras. Resisten temperaturas de menos 20 grados centígrados. Pueden morir en cualquier etapa de su vida. Mueren a temperaturas sobre los 50 grados centígrados. Son susceptibles a la desecación y resisten la congelación. También son moléculas complejas que tienen un tamaño menor que el de las bacterias. Son de diferentes formas y están constituidas por una cápsula de proteínas que envuelve el material genético. Pueden permanecer inactivos hasta que entran en contacto con la célula viva a la que infectan y obligan a trabajar para la réplica del propio virus. Los virus son diferentes a las bacterias y a los hongos. No poseen una pared rígida, ni tienen ácido murámico ni glucano mannano en su envoltura. Tampoco poseen ribosomas. Virus más resistentes. Entre ellos se encuentra el de la viruela, el poliovirus y el virus de la hepatitis. Etapas de la infección viral. En la primera etapa, el virus se fija a la membrana del huésped. En la segunda, penetra al huésped, el ADN o el ARN. La cápsida queda afuera. En la tercera etapa, el ADN o ARN se duplican. En la cuarta, se unen las proteínas de los capsómeros de la nueva cápside. En la quinta, se rompe la membrana celular del huésped y los viriones salen a invadir otras células. Clasificación de los virus. Por su tamaño, por su forma, por el tipo de ácidos nucleicos que contengan. Por su forma: poliédricos, cilíndricos, cúbicos, helicoidales y esféricos. Los que tienen ARN: los ciconavirus, los retrovirus y los arbovirus. Los que tienen ADN: papavirus, adenovirus, herpesvirus y el proxivirus. Efecto citopático: efecto que ejercen los virus sobre las células. Los virus pueden eliminar a las células y quedar libres. Los virus pueden permanecer latentes en las células y los virus pueden alterar las células sin destruirlas. Bueno, las características generales de los hongos. En sentido estricto son unos organismos eucariotas heterótrofos, ya que carecen de clorofila. Estos tienen una digestión externa con absorción y producen un micelio, salvo algunas raras especies no, ya que son unicelulares, formados por hifas septadas o sifonales, cuyas paredes celulares están revestidas por quitina y glucanos. Muchos se reproducen de forma sexual y asexual, y todos ellos comparten células que por lo general tienen varios núcleos haploides. Las hifas, los septos y su pared celular. El talo de los hongos están formados por filamentos microscópicos que se ramifican en todas las direcciones y ocupan su sustrato, que les sirve de alimento a sí mismos a ellos. Esto se trata de un hongo o un parásito. Cada uno de estos filamentos se llama hifa y el conjunto que lo forma se llama micelo. En el protoplasma puede estar interrumpido por tabiques transversales llamados septos. En los hongos más sencillos, estos septos únicamente se originan en la base de los órganos. Como se ve en la imagen, corren curvaturas como de rama de un árbol, que son las hifas y el protoplasto. A esta figura se le llaman hifas septadas o hifas sifonadas. Son unos micelios. Los septos varían según su estructura.
y en cada grupo de hongos suele predominar un tipo de septo, y en su regla general se les puede decir que son omicetes y zigomicetes. Estos, sus hifas regularmente son septadas, y los septos tienen su pared completa y se forman para aislar regiones dañadas del micelio. Los ascomicetes y algunos hongos microscópicos tienen hifas con septos perforados o intervalos regulares. Estos están formados por proteínas que permanecen cerca del poro, pero que no llegan a bloquearlos totalmente, y bien suelen tener el mismo diámetro que su poro, aunque se cree que sí se produce algún daño en la hifa cuando bloquea el poro. Para evitar la pérdida del protoplasma, los ascomicetes tienen estos corpúsculos, y los que carecen de ello tienen unos cristales proteínicos hexagonales que pueden realizar la misma función. Y tenemos también en los basidomicetes. Estos susceptos poseen un aparato central especial que corresponde a una dilatación con forma de barril, y está rodeada de ambos lados por una membrana perforada o perentosama. Su estructura se conoce como septo y poro, permite el movimiento del citoplasma y evita el movimiento de los orgánulos mayores. Aquí se puede ver en la imagen el septo completo con corpúsculos de Waring, multiperforado y doliporo. Su pared celular de las hifas es multilaminada, estando cada lámina formada por fibrillas diversamente orientadas. Y en su parte más interna la pared está formada por fibras polimoleculares que se les llaman la quitina, embebidas en una matriz amorfa en el aplico de la hifa. Esta pared es más fina y simple, y se forma solo por dos capas. Las capas externas están depositadas en las paredes laterales de las hifas y están reforzadas de formas que tienen lípidos y evitan la desecación y sirven de reservación alimenticia. Bueno, su reproducción, los hongos pueden reproducirse de forma asexual y sexual. En la formación de los órganos reproductivos, el talo entero se puede convertir en una o más estructuras reproductoras. De esta manera es su fase somática y son reproductoras. Nunca coexisten en el mismo individuo. Y en otros hongos, las estructuras reproductoras se forman a diferencia solo una parte en el talo, continuando la restante con actividad somática normal. Su reproducción de estos varía, y en los hongos también a veces puede ser eleucárpicos. Su clasificación. El reino fungi tiene 4 divisiones y un grupo conocido como los hongos imperfectos, donde se reúnen aquellas especies de las que desconoce la reproducción sexual. En la tabla inferior podemos ver las divisiones y las principales características de cada una. La división tenemos 4, que son Citridomycota, Zygomycota, Ascomycota y la Basidicomycota. Y la otra que les había hablado es la Deuteromycota, que son los hongos imperfectos. Su base dicariota, tipos de esparonglio, su reproducción sexual, el tipo de talo y la presencia de células móviles. En el Citridomycota, su fase dicariota no tiene, el tipo de esporanglio es desconocido, su reproducción sexual es conocida, tipo de talo no tiene, y su presencia de cétidos móviles sí tiene. Estos son unos hongos más llamativos, son sin duda los pertenecientes a las divisiones Ascomycota, que son los más conocidos, ya que tienen unas llamativas fructificaciones por sus colores y tamaños, entre las que se encuentran las conocidas setas, que también las comemos. Bueno, las características